Hoy, Viernes Santo, vamos a tratar de hacer alguna de entrar en cierto aspecto del tema de hoy. A mí se me presenta para esto una dificultad con los hermanos gnósticos. Si tuviéramos un evangélico aquí práctico en la Biblia, él me entendería a lo menos los pasajes bíblicos. Algunos católicos, muy pocos, han oído hablar de algunas cosas de la Biblia. Algunos han leído la Biblia, han tratado de entender la Biblia. Acordémonos que todos los pasajes de la vida de Jesús los encontramos en los textos bíblicos. Y alguno dice, yo no entiendo eso, yo no he leído. Yo como no soy evangélico. Pero hermanos, la Biblia es un libro de consultas para que nosotros, los cristianos, estemos informados de lo que pasó. Y a lo menos, aunque sea, tengamos una respuesta, puede no ser la más acertada, para que cualquier gracioso no llegue y nos imponga un nuevo ideal. Y se van abriendo ramas de aquello y uno va cayendo también en los errores que están cayendo hoy. El eslogan de nosotros en este momento debería de ser: levántate y anda. Muchas personas creen que porque andamos vertical es que estamos levantados. Y no es así. Simplemente tenemos un organismo que se desenvuelve dentro de esa forma. Ni siquiera, con el perdón de ustedes, ni siquiera anda uno horizontal como el animal. Si vemos la cruda realidad de la humanidad, 99.5% anda con la cabeza hacia abajo. Nosotros tenemos en el COSIS los mundos infiernos, los inframundos de nosotros. Y esos inframundos son los que le imponen al intelecto las condiciones bajo las cuales debe de vivir. Eso no lo acepta la mayor parte. Yo sé que inclusive aquí en el salón habrá gente que no acepta esto, pero mi problema no es que se acepte o que no se acepte. Hay que ponerle un poquito de comprensión a aquello para que nos demos cuenta si hay sí o no la razón. Al Noé bíblico lo criticaban, lo insultaban, es decir, en términos generales le hacían un saboteo por lo que él estaba enseñando. Cuando nos vimos frente a la realidad de aquello, ya no había tiempo, era demasiado tarde. Y era la Atlántida que a pesar del materialismo a que llegó, no fue igual a nosotros. ¿Cómo estaremos aquí en esta raza? En el drama de Jesús vemos, como hablábamos en el templo anoche, a un señor que llamaba Simón, que era un hombre Simón. Jesús le dijo: Simón, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Simón era el padre de Judas. Simón Pedro, fíjense, ya hay que comprender los dos. Simón Pedro era el padre de Judas. Si Pedro es el sexo,
porque es el padre de Judas. Porque en el sexo están contenidas dos fuerzas que nosotros tenemos que definirnos con cuál de las dos. Está la fuerza luciférica y está una fuerza adentro de cada uno de los espermatozoides, que es la que se libera y que asciende para darnos a nosotros un segundo nacimiento. Si somos vencidos por la fuerza luciférica, está Judas actuando, vendiendo al Cristo con un beso. Y el Cristo dijo, con un beso entregas al Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre no es más que la energía que después de elaborada se convierte en el Cristo, en ese nacimiento, y nos hace hijos de Dios. Pues una pareja se ponen, las caricias son normal, necesarias, pero cuando son vencidos por ese Judas que vende al Cristo, besándose, acariciándose, pierden la energía, se está vendiendo al Cristo. El día que los católicos o los evangélicos o tanta gente bíblica entienda estas cosas, quedarían en nada, porque ellos no van a aceptar una cosa que los ha traído engañados tantos siglos. Solo tienen que aceptar la persona, es decir, las masas no se transforman, se transforma el individuo. Y antes de transformarse, pues lógico, tiene que ir formando la individualidad. Este aspecto nos hace ver que todo lo que aparece en el drama del Cristo, cada personaje del drama del Cristo, representa para nosotros un aspecto netamente interno. Por eso todo maestro o maestra o iniciado en la tercera iniciación de misterios mayores vive el drama. Allí tiene ese Pedro, ese Juan, ese Judas, ese Lucas, ese Santiago, ese todos los personajes aparecen allí. Aparece esa Magdalena, esa Marta, esa María. Todas esas personas están en el mismo lugar que estuvieron en el drama del Cristo. Él lo hizo en la parte física, único caso, pero todos lo tienen que vivir en la parte interna. No sería posible que se organizara este drama en la parte interna de una persona si no tenemos una perfecta estructuración con el cuerpo de doctrina. No sería posible. ¿Cómo reunimos a toda esa gente que son partes autónomas del ser? Los que no han oído hablar de la Biblia, no se enreden en eso, y los que han oído hablar, pues me entenderán un poco. Dicen que en la vida pública de Jesús aparecieron 3 mujeres que verdaderamente no se les da la importancia que tienen, porque no se conoce el drama cósmico en el sentido real. Vamos a pedir, vamos a esperar que este hermano que anda con él se nos distrae cualquier movimiento, y entonces no.
Yo les pido ubicación, no nos desubiquemos, hermanos, porque así ni siquiera yo creo que me voy a hacer muy cansón. Resulta que cuando nosotros estudiamos a la luz de la investigación esotérica, cada uno de nosotros en la parte interna es un leproso. Por eso verdaderamente cuando uno comprende estas cosas le da asco, le dan náuseas, y perdónenme el término, con tantas personas orgullosos que lo ve uno que andan en la punta del dedo como que están bailando ballet, creyéndose ser un gran señor. No se dan cuenta que en la parte interna son unos lázaros, unos leprosos, que no tienen ni siquiera piel, porque cada uno de los pecados que se van adhiriendo a ese karma que tiene, le van formando en cierta forma una desintegración. El maestro Samael nos enseña que el cuerpo astral es el cuerpo de deseos. Cuando la persona llega a cierto nivel del trabajo esotérico, crístico, cada que se va arrancando, va muriendo un ego. Esos egos dejan unas llagas, mostrándonos esto que estamos diciendo. Ese cuerpo astral es tratado en el templo de Alden por los maestros médicos para sanarle las llagas que le van dejando cada uno de los agregados psicológicos que se desprenden de allí. Por eso cuando nosotros estamos muriendo psicológicamente, sentimos un dolor espantoso, pero terrible es el dolor. No es un dolor celular, es un dolor moral. Cuando nosotros entendemos esto en el drama de la iniciación, no nos queda más remedio que soportar ese dolor y algo más, tenerle profundo respeto, amor y perdón a las personas que en una u otra forma colaboran para que se sucedan esos dramas, ese dolor moral que le va a permitir a la persona arrancarse esos elementos que lo están destruyendo. Si no fuera por el drama de la vida, sinceramente era imposible morir. Las personas que no han comprendido la filosofía iniciática quieren llegar al ser sin dolor, y es imposible, más que imposible. El que se resuelva verdaderamente a ser un gnóstico que busque su autorrealización, tiene que resolverse a que la vida lo mate. ¿Quién es la vida? Es un desdoblamiento del Cristo. ¿Quién fue Judas? Un desdoblamiento del Cristo. Entonces, queridos hermanos, yo pienso que no puede haber una lógica más trascendental que lo que es la simbiosis del trabajo interno comparada con el drama que Jesús presentó. En la vida de Jesús apareció un discípulo que se llamó Lázaro. Lázaro. Pero ¿quién es Lázaro? Dice la leyenda de las Sagradas Escrituras que Lázaro era un discípulo de Jesús. No de Jesús, del Cristo. Pero
nosotros lo podíamos entender como si Lázaro fuera un hombre que va y viene con Jesús. Era un discípulo del Cristo. Esto nos indica que era un discípulo viejo. Tenía dos hermanas. Tenía dos hermanas que se llamaba María Magdalena y Marta. Nosotros oímos decir que María Magdalena fue una prostituta, pero que se arrepintió. Pero ¿quién era Marta en el drama? Nadie lo sabe. Me atrevería, con el respeto que me merece, preguntarle al Papa, ¿quién era Marta en el drama de Jesús? Dice una mujer, sí era una mujer, pero ¿qué representaba? Para el Cristo, en el drama del Cristo, ¿qué representaba Marta? Nadie lo sabe, porque solo los iniciados, calificados, pueden entender eso. Lázaro murió. Lo enterraron. Y una ocasión que llegaba Jesús, se encontró con las hermanas de Lázaro y le dijeron: maestro, nuestro hermano ha muerto. Y una de ellas dijo: estoy segura que si usted hubiera estado, mi hermano no hubiera muerto. Si usted hubiera estado. Cuando el Cristo está con uno, uno no muere. Muere, pero no muere. Él dice: ¿dónde lo pusiste? En tal parte. Vamos allá. Y una le dijo: maestro, ¿ves que huele a feo? Huele a feo. Él dijo: destápalo. La Biblia de ahora le han modificado palabras, pero textualmente él dijo: Lázaro, levántate y anda. Fue las palabras que el maestro le dijo. Lázaro se levantó de su sepulcro y caminó, anduvo. Pero ¿quién era Lázaro? Lázaro es la humana persona de nosotros. Nosotros somos Lázaros, que estamos muertos en un sepulcro, olemos a feo, porque la enfermedad que hemos muerto es lepra, somos leprosos. Se nos caen las carnes, se desprenden las carnes, representando una desintegración, representando el pecado mortal que hemos cometido. El Cristo no estaba y morimos. Pero el Cristo, que es la vida y la resurrección, llegó y dijo: Lázaro, levántate y anda. ¿Quién era María y Marta? María, la Magdalena, era el alma humana, aquella criatura causal, que aunque ella no peca, pero carga con nuestras causas. Es aquella criatura que se ha prostituido por nosotros. Ella no es una prostituta, pero carga con lo nuestro. Nosotros somos unos prostituidos y por ende es la Magdalena de nuestra vida. Esa mujer que ha tenido que soportar todas las debilidades, las flaquezas de nosotros. Esa mujer que ha tenido que ir y venir a este mundo a vernos, revolcarnos en el lodo como los cerdos. Esa Magdalena de la vida del Cristo es el alma humana, es un ser a quien nosotros, sin conocerla, le cargamos todas las faltas que cometemos. Y lo más terrible, los carmaduros, que no se perdonan, se pagan.
es la voluntad, pero debido a que no la hemos encarnado, hemos rodado por el mundo, hemos hecho toda clase de aberraciones con las ya conocidas consecuencias. Hemos muerto y estamos en el sepulcro oliendo a feo, desintegrándonos, nauseabundos. Y uno ve tantas criaturas por las calles, llenos de dinero, llenos de comodidades, creyéndose unos gran señores. No se dan cuenta que son muertos, que caminan, pero que en realidad huelen a feo. Son nauseabundos. Y muchos hermanos y hermanas gnósticas estamos en ese triste plan, creyéndonos que con el dinero, que con tantos títulos se van a salir de ese sepulcro nauseabundo, y eso es totalmente falso. Si el Cristo no llega por un clamor de esas dos hermanas, María y Marta, decirle: maestro, nuestro hermano murió, ayúdelo. Y el Cristo le oye a ellas. María es el alma humana, Marta es el alma espiritual. Ellas dos tienen que estar unidas para pedirle a ese Cristo que resucite a ese Lázaro, a ese leproso que está en el sepulcro muerto. Y el Cristo llega y dice: Lázaro, levántate y anda. Conocemos nosotros con esto, hermanos, que solo el Cristo resucita a los muertos, pero que nosotros no podemos tener la gracia de ser escuchados por el Cristo si no tenemos dos almas que aboguen por nosotros, un alma voluntad y un alma conciencia. Podríamos decir que si nosotros aquí y ahora, como dice el maestro, no nos integramos con una voluntad sólida, férrea, y no nos integramos con una conciencia que abogue por nosotros, estamos perdidos. Uno ve verdaderamente lamentable y doloroso, y no nos queda más remedio que pedir la muerte cuando vemos tanta ignorancia, tanta infamia, tanta incapacidad en estudiantes que uno ha querido ayudar, que uno ha dado parte de su vida ayudándolos, y que posteriormente encarnan terribles demonios para lanzarse inmisericordiamente contra quien les ha estado ayudando. Cuando no está María y Marta haciendo presencia en el drama de nosotros, no tenemos oportunidad de salvarnos, porque el Cristo ignora que ese Lázaro ha muerto y tiene quien abogue por él. La persona que no empuña la espada de la voluntad para abrirse paso y defenderse de las acechanzas del mundo, cuando la persona no apela a través de la oración, de la mística y de la recta forma de vivir a esa Marta, ella no hace presencia ante el Cristo para pedir nuestra resurrección. Queridos hermanos, vale la pena que nosotros meditemos hoy si verdaderamente estamos en condiciones de tener un encuentro con esa Marta y esa María, para que ellas aboguen ante el Cristo que anda predicando la palabra, que llegue a nuestro sepulcro y nos diga: Lázaro, levántate y anda. Yo creo que es más que suficiente para que cada uno de nosotros analicemos en este instante, queridos hermanos. Yo les pido por Dios que no salgan de esta convivencia a decir si fue bonito o feo lo que se habló. Analicemos si verdaderamente somos gnósticos, y analice si tenemos razón nosotros
de formar una institución internacional donde se va a exigir que si no estamos acompañados por esos dos principios fundamentales y eternos, nosotros no nos podemos hacer solidarios con el desorden que producen las personas que no tienen ningún interés de una regeneración. Y nosotros tendremos que reservarnos el derecho de admisión en nuestra institución, porque no tenemos tiempo, ni vamos a exponer a un pueblo para que algunos demonios malvados lleguen a dañar a ese pueblo que con tanto sacrificio el Cristo ha ido reuniendo. Analicemos, hermanos, si verdaderamente tenemos nosotros el derecho de que esa María, esa pobre mujer que se ha prostituido, abogue por nosotros. Si tenemos el derecho de que esa Marta interior se acerque al Cristo y le diga: Maestro, nuestro hermano ha muerto. Si tenemos los merecimientos para que ese Cristo nos diga: Lázaro, levántate y anda. Son dos fundamentos, hermanos, que no podemos dejar pasar, ni nos íbamos a retirar de este mundo tridimensional sin dejarle a este pueblo, sin dejarle a esta humanidad esa interpretación de lo que es parte de ese drama de tanta trascendencia que presentó Jesús. Acordémonos que si la Magdalena no se arrepiente y no es redimida, nosotros estamos perdidos. Acordémonos que si Marta no hace presencia en la vida nuestra, estamos perdidos. Una persona que no empuña la voluntad no tiene a María abogando por él. Una persona que no apela a la comprensión y a la conciencia, no tenemos a Marta abogando por nosotros. Resultado, estamos perdidos. No podemos seguir pensando, queridos hermanos, que con teorías, con conferencias, con más libros, es que se va a resolver nuestro problema. Nuestro problema se va a resolver el día que nosotros seamos verdaderos machos y verdaderas mujeres para que enfrentemos las peores situaciones de la vida. Si eso no es así, no perdamos más tiempo, hermanos. No le sigamos haciendo morcillas al diablo, como dicen, porque no vamos a conseguir nada. Nosotros estamos aquí frente a ustedes para testimoniar que solo a través de sumos esfuerzos, super esfuerzos, y a través de mucha voluntad, y poniendo la parte de conciencia que tengamos en la obra, logramos que ese Cristo abogue por nosotros, nos haga resucitar y nos haga andar. No están dando espiritualmente quien sube y baja por las calles, nomás porque está sobre los pies. Ese es un muerto que está en el sepulcro, maloliente, podrido. Es un Lázaro leproso. Si no nos quieren entender, si no nos quieren creer, ese no va a ser en lo sucesivo nuestro problema, porque estamos cumpliendo con lo que se nos ha dicho. Pero nos da profundo dolor que este pueblo tan sacrificado, este pueblo tan querido, no se integre con esas dos Marías, con esas dos mujeres que tienen que hacer acto de presencia para pedir nuestra resurrección. Fuera de eso, queda una serie de disciplinas para cumplir. Quien no quiera cumplir la disciplina y ser ordenado, no lo haga, pero no va a lograr la resurrección, se lo digo, porque conocemos que eso es así. El Cristo es la encarnación del amor, pero el amor es ley, parece increíble. De modo que, queridos hermanos, acordémonos que nuestro eslogan es: Lázaro, levántate y anda.
No podemos seguir en ese sepulcro. Pero para salirnos de allí tenemos que tener una María Magdalena arrepentida. Y tenemos que tener una Marta que es conciencia. Personajes que tenemos nosotros que comprender y que están en el palpitar del diario vivir. Esos personajes son un Pilatos, un Caifás y un Judas, a los cuales también nosotros estamos sometidos. Eso no fue Jesús el que estuvo sometido solo a ellos. Esos infames personajes los tenemos aquí y ahora cada uno de nosotros. Toda la vida de nosotros se concreta en la pasión y muerte desde el día que empezamos el camino serio. La pasión es justamente el elemento central de nuestro trabajo. El hombre que no se decida a matar la pasión no se puede fusionar con el Cristo. Indiscutiblemente no puede. Recurriremos ahora a un pasaje de nuestra liturgia para que ustedes vean que es el mismo drama, para que ustedes vean que es un drama actualizado por la liturgia gnóstica. Y espero que tengan latente en la memoria lo que hasta aquí se ha dicho. Y recurriremos a algo que lo vivimos nosotros cada semana en la liturgia, pero que quizás estamos dormidos físicamente, estamos dormidos en la conciencia, o quizás los sacerdotes lo leemos como leyendo la prensa, hermanos, cuando se nos dice: levantados mis hermanos y hermanas de la tierra, y salva bajo vuestras plantas todo temor y timidez. ¿Quién en el drama del Cristo son el elemento del temor? ¿Quién creen que sea? Pilatos. Pilatos entregó al Cristo porque le tuvo miedo que lo expulsaran, porque es un individuo inseguro, porque es un individuo que le tiene miedo al que dirán de las multitudes. Ese cobarde es la mente, hermanos, es el intelecto mal aplicado. Las personas que crean que porque son muy intelectuales van a llegar al cielo se equivocan, hermanos. Lo dijo el Cristo y nosotros lo hemos visto que eso es así. El intelecto no es malo, pero mal aplicado es Pilatos hecho persona. Y ese señor se da golpes de pecho, y ese señor se atreve a decir que está obrando correctamente. Esos temores, ese miedo que nosotros tenemos es Pilatos, es la mente llena de una cantidad de elementos infrahumanos que nos hacen negar el Cristo y afirmar las muchedumbres que son depositarias de los elementos más venenosquirianos que hay en la vida. Los que conocen a través de los textos bíblicos cómo procedió Pilato se pueden dar perfectamente cuenta que fue un tipo inseguro, que fue un tipo amiedado por la muchedumbre, que no tuvo carácter, no fue capaz de decir mátenme, pero no violó la ley. Ese Pilato lo tenemos todos. Ese Pilato se mete entre la muchedumbre, las envenena y es capaz de poner santos a pecar. Queridos hermanos, si de algo nos tenemos que cuidar nosotros, es ese Pilato que llamo adentro. Si el maestro Samael, aún mejor, hubiera tenido ese falso personaje Pilatos, le hubiera dado miedo entregar las claves del gran arcano y de la sabiduría oculta, porque toda una humanidad lo censuraba.
lo condenaban y amenazaban muerte, destronarlo de allá. A él no le importó eso. Y por eso nosotros estamos heredando estas joyas tan maravillosas como es la doctrina gnóstica. El día que nosotros empecemos a trabajar sobre esa inseguridad, sobre ese personaje que le importa más el que dirán que la doctrina del Cristo, ese día encontraremos las otras dos claves que nos faltan y que el ritual no lo dice. Pilatos es la inseguridad. Pisaba por otras plantas todo temor y timidez. Pilatos es el Señor que vive lleno de temores. Le tiene miedo al mañana, le tiene miedo al pasado, le tiene miedo al futuro, le tiene miedo al que dirán. Quiere tener contenta a la humanidad, así esté violando los mandamientos de Dios. Ese personaje ha acabado prácticamente con parte del pueblo de Dios. Dice más adelante: pisar bajo vuestras plantas todo timidez, temor y timidez. El fantasma del tiempo se ha desvanecido. ¿Quién es el fantasma del tiempo? Caifás. Caifás es el personaje que maneja las multitudes la mala voluntad. ¿Por qué es el fantasma del tiempo? Porque el yo es retornante todo el tiempo. Caifás es el personaje que hace que los eventos se repitan, porque él va ubicando en su debido lugar a todos aquellos elementos que tienen que aparecer para enardecer las multitudes contra el Salvador del mundo. Ese Caifás que se llama la mala voluntad, ese Caifás es el que es capaz de levantar los pueblos contra Dios. Es el personaje más infame que aparece en este drama. El fantasma del tiempo se ha desvanecido. ¿Para quién se ha desvanecido el fantasma del tiempo? Para los hombres y mujeres que se enrumban a un trabajo serio, que no nos importa verdaderamente la vida ajena, nos importa integrarnos con nuestra vida. Aprendemos a vivir la vida nuestra, no la vida del hermano. No podemos nosotros ser condicionados por unos caprichos para ponernos en contra de nadie, ni mucho menos para echarle un pueblo a nadie, porque ese es Caifás hecho persona. Ese es el fantasma del tiempo y de los siglos. Es el personaje que lleva y trae a todos esos elementos que maltratan al Cristo íntimo. La mala voluntad. Si nosotros pedimos en este momento que analicemos cuál es el yo más peligroso, decimos la lujuria, la ira, no sé qué, pero qué pocos dicen la mala voluntad, qué pocas personas han comprendido lo que Caifás en nosotros. Caifás alza cantidades de elementos, yoes, contra el Cristo, contra la obra, justificando que no son dignos, que no es el momento de ayudarnos. Ese Caifás en nosotros alza el orgullo, alza la ira, alza la lujuria. Es decir, es el mecanismo secreto de toda la legión. Ese es el fantasma del tiempo. Se ha desvanecido al mágico conjuro de nuestro verbo. ¿Quién es el verbo? El Cristo que resucitó a Lázaro. Cuando dice la palabra perdida se ha encontrado, es porque ese Judas pasión, ese Judas perverso, lo hemos comprendido y lo estamos desintegrando. Entonces nace en nosotros la palabra. Si eso no es así,
esos temores los vencemos, que ese fantasma del tiempo se tiene que desvanecer y que esa palabra perdida se debe encontrar. No hemos encontrado entonces las claves del camino del Padre como la verdad, del camino del Hijo como el amor y el camino del Espíritu Santo. Nosotros es necesario, queridos hermanos, que comprendamos hoy aquí en que el Cristo histórico está a punto de ser crucificado. Entendamos aquí ahora, hermanos, por qué ese Prometeo de la mitología está amarrado, atado a la dura roca y unos buitres le devoran el vientre. Ese Prometeo que nosotros tenemos es el Cristo Lucifer, atado a esa roca en la cual esos buitres le devoran el vientre. Lucifer, dice el Maestro en la reflexión del Cristo en nosotros. Nosotros creemos que Lucifer es malo, y lo que es malo en Lucifer es la legión que está adherida a él, para no dejarlo que él busque su redención. Y él, por una ley natural, tiene que probar a su discípulo si verdaderamente es digno de encarnar el Cristo. Si no fuera así, nosotros encarnaríamos al Cristo siendo vulnerables a los acontecimientos de la vida. Hoy, de acuerdo a la historia, el Cristo está atado a una columna del templo. Pero ¿cuál templo es? ¿Cuál es ese templo? Ese templo es este cuerpo. Desfilan ante él todos aquellos perversos personajes enviados por Pilato. Dicen este como que es el Nazareno. Y le dicen a Pedro, este como que es uno de los compañeros. Ese Pedro es el sexo. Pedro lo niega. Dice que cuando cantó el gallo, en vista de que Jesús le había dicho, me negarás, cantará el gallo 3 veces. Y tú me has negado. Dice cuando cantó el gallo, Pedro se acordó y miró, y el maestro desde allá donde estaba amarrado, lo veía a Pedro calentándose en la fogata que habían hecho porque hacía frío. ¿Por qué hacía frío? ¿Por qué hace frío cuando el Cristo está amarrado? Porque tenemos cuerpos lunares, hermanos. Tenemos cuerpos lunares, son fríos. Pedro se calienta en la fogata porque es el sexo. Y el maestro está amarrado, esperando el momento en que le cargarán la cruz para empezar el recorrido por esa vía cruz, donde tendrá esas 2 estaciones y 3 caídas. Que qué mal se ha interpretado aquello. Esas 12 estaciones no es otra cosa, queridos hermanos, que las 12 constelaciones, viva representación de los apóstoles que él tenía. Esas constelaciones del zodiaco interior, en el cual él se detiene en cada una de ellas, en reconocimiento a ese trabajo que tenemos que hacer en nuestro propio zodiaco. Tiene 3 caídas en representación de esas 3 veces que ese Cristo íntimo tiene que subir al absoluto y volver a descender. 3 veces 3 para estar totalmente librado para siempre. Para muchos hermanos esto no será comprensible. Simplemente quiero decirles y hacer énfasis en que somos esos Lázaros que estamos en un sepulcro, queridos hermanos. Y que si no está María Magdalena, si no está Marta, pidiéndole al Cristo nuestra resurrección, continuaremos muertos. Así digamos que somos gnósticos, pero eso no es así. El gnóstico tiene que tener una convicción doctrinaria, y la convicción doctrinaria es una integración
100% con el cuerpo de doctrina y con esos principios anímicos, partes autónomas de nuestro propio ser. Si no se entiende esto, no se censure. Llegará el momento de que cada persona lo va asimilando, porque es el fundamento básico del trabajo que tenemos que hacer. Es muy fácil que nosotros nos paremos ante un tablero y hablemos muy bonito de la muerte, hablemos muy bonito del nacimiento y hablemos muy bonito del sacrificio, pero qué difícil es vivirlo, hermano. La muerte no es cuestión de que yo voy a eliminar tal agregado. Si no se tienen tres fundamentos en la muerte, que es querer hacerlo, continuidad de propósito y comprensión, no se hace. A veces queremos pero no queremos, hacemos pero no hacemos, porque se quiere una muerte sin dolor, se quiere hacer un sacrificio sin sacrificio, y se quiere hacer un nacimiento sin seriedad y organización. No puede ser. Estamos diciéndoles, queridos hermanos, que la obra del Padre es casi imposible. Para nosotros humanos es imposible. Por eso se llama la obra del Padre. Si no estamos integrados verdaderamente con el Padre, la obra se hace imposible. Nosotros hacemos lo que nos corresponde, para que el Padre haga lo que le corresponde. En vista de que estamos bastante delicados de la garganta, yo quisiera que hiciéramos un pequeño diálogo sobre lo que estamos diciendo. Si es comprensible, y no se diga, bueno, yo entendí o no entendí, eso es normal, pero que el interés de nosotros es que se quede comprendido esto, hermanos, y que no sea para esta convivencia, sino para nuestra vida, hasta el día que vamos a morir. Acordémonos que en la vida, toda la vida humana y la vida espiritual tienen una terrible correlación. Ayer nos hablaba el hermano Julio Martínez de las tres Marías, y hoy estamos hablando de dos, pero no podemos dejar de nombrar la otra María, la Madre del Cristo. Esa Madre del Cristo era hermana, eran primas de las otras. Es decir, decíamos que la tierra en los antiguos tiempos se llamaba tierra, porque la tía es la hermana de la mamá. Si nosotros tratáramos como a ponerle razón o a desmembrar esto de lo uno de lo otro, estaríamos prácticamente fraccionando nuestro propio trabajo. Pérez decía algo. Maestro, el personaje Caifás no incluye a todo lo que es el religioso que no comprende la religión. Caifás incluye todo lo que son los elementos que juzgan al Cristo. Hay dos cosas en las que no comprende la religión, la ignorancia y la mala voluntad. Es decir, podríamos decir que ahí está integrado todo eso. La mala voluntad es la madre, es el personaje que integra todas las asociaciones psicológicas que tenemos y que nos hacen la vida prácticamente imposible. Es el fantasma del tiempo, es el fantasma que tiene invadida la sociedad. Por eso se dice que la sociedad está perdida. Que no se quiere entender así, no es nuestro problema. Así está dicho, y eso es así. No es cuestión de conceptos, no es cuestión de hipótesis, no es cuestión de que el Caifás interior empiece
a descifrar cosas a través de un intelecto desordenado para justificar la existencia de Caifás. ¿Quién tiene algo que decir? Maestro, en el estado en que nos conseguimos en general, ¿cómo sería entonces lógico el hecho de que para poder integrar a la Marta y a la María en nosotros abogando ante el Cristo es ejerciendo la conciencia y la voluntad? Sin voluntad, ¿qué camino empezamos? Y sin conciencia, ¿qué conocimiento adquirimos? Es decir, no importa el grado que se tenga de... No, es que a nosotros no nos están exigiendo que tenemos que tener 100 de conciencia. Nos están exigiendo que pongamos en actividad la que tengamos, que es lo que se llama el bodhisattva inferior despierto. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para vencer a esa inercia y esa mala voluntad que tenemos? No busquen fórmulas, hermanos, practíquenlas. No busquen cosas y perdónenme las respuestas. Pero si nosotros nos ponemos a buscar en los libros o en las organizaciones o quién nos haga un trabajo fácil, estamos evadiendo la seriedad del trabajo. La mala voluntad se rompe rompiendo con esa inercia interior que tenemos. Y no hay fórmula fácil. Maestro, ¿podría ampliar un poco de cómo influyen estos dos efectos en la época de Moisés en comparación con la actualidad del cronómetro? No es que usted me salió, hermano, a una cosa que no hemos tratado. Yo no he hablado de la época de Moisés, que es lo que estamos viviendo ahora. El Moisés está en la montaña y el pueblo que dejó formado, una parte está adorando el becerro de oro, otra parte está fornicando y embriagándose, y otra parte se sostienen más o menos. Eso es, cuando Moisés baja, que ya prácticamente está con el pueblo en el sentido mensaje, encontrará un pueblo descompuesto y buscando otras leyes que sean más accesibles y más fáciles. Entonces Moisés rompe las tablas de la ley, siendo elástico. Si no lo aplicaran como la ley lo dice, como el mandamiento dice, no matar, nosotros estaríamos privados ni siquiera de dañarle la rama a un árbol. Ha sido rota las tablas de la ley. El maestro Samael nos decía que el pueblo gnóstico sería rescatado en un éxodo, pero que tenía que estar armonizado con la nota sol. Y la nota sol es el cuerpo astral. Ha sido la venerable logia blanca más elástica, diciendo que nos exigen la nota sol a través de la clave sol, sujeto, objeto y lugar, que indiscutiblemente la persona que se ponga a vivir aquello despierta su visita interior, se sabe ubicar y despierta el sentido de la inspiración para comprender el mensaje. Es decir, no nos están exigiendo ahora para un éxodo tener todo el mundo cuerpos solares, nos están exigiendo integración con la doctrina. Es decir, ya fueron en parte rotas esas tablas de la ley, con una elasticidad propia de Dios, con esa comprensión de Dios, pero no con la tolerancia que nos exige. Si no es así, no podemos decir nosotros que Dios no tiene amor. Lo que no tenemos amor es nosotros amar a Dios sobre todas las cosas. Si amamos a Dios sobre todas las cosas, lo buscamos a Él en medio de las dificultades más horribles. Él nos busca, pero nosotros no lo queremos encontrar. En el mismo drama de Cristo en los Evangelios, antes de que María Magdalena aboga por nosotros encontramos que ella es acusada y la van a matar, la van a apedrear las multitudes, los mismos escribas, los mismos fariseos la condenan por adúltera. Y llega Jesús y la salva, porque él demanda de ellos que el que esté libre de pecado tire la primera piedra. Entonces, primero se tiene que procesar eso. Para que el Cristo abogue por la Magdalena, tiene que ella estar arrepentida. Y ella no puede estar arrepentida si el Lázaro, esta persona, que aunque está en su sepulcro, pero reconoce que está muerto y que tiene que resucitar.
Es decir, ese Lázaro desde su sepulcro tiene que estar buscando su propio arrepentimiento, y en esas condiciones aparece esa María Magdalena arrepentida. Nosotros queremos que Magdalena se arrepienta sin nosotros estar dispuestos a hacer un trabajo. Ella no puede ser una arrepentida, y no puede ser una regenerada si nosotros seguimos fornicando y cometiendo toda clase de aberraciones en la tierra. Ella seguiría prostituida. Al ser una prostituida y ese Lázaro no resucitar, entraría en acción la involución y la desintegración total. Maestro, sabe muy bien que hay que eliminar el deseo, ¿verdad? Pero también se ha dicho que hay que trabajar con el deseo. ¿En qué etapa del trabajo se elimina? Mire, hermanos, no nos salgamos de lo que el maestro Samael dice. El maestro Samael dice que el deseo nos llevará hasta el absoluto. En el comienzo dijo hay que eliminar el deseo, pero hay que leer las obras como las fue actualizando el maestro. El maestro dice, y sería absurdo nosotros pensar eliminar el deseo, porque el deseo es producido por una razón natural biológica, y el físico no hay que dañarlo para hacer la obra. El deseo es propio de todo cristiano, de toda persona. Lo que no debe ser es la lujuria, que es todas aquellas descargas anormales. Julio lo dijo ayer claro, no es el uso el que nos daña, sino el abuso. Yo he corroborado miles de veces lo que él decía, que el maestro dijo de las damas. Las mujeres son sierpes del abismo lógico, pero la mía no. Eso es comprensible a cualquier persona. Porque hay una ley que le permite y le da a una mujer. Pero métase con otra edad, que la misma se lo trae. ¿O no es así? Bueno, entonces hay que comprender, el deseo se necesita para que haya un organismo biológico funcionando normal, que es otra cosa. Cuando uno se encuentra en peligro, quiero decir eso directamente, en peligro cuando está en el descanso del pueblo, y lo atacan esos elementos que usted ha venido mencionando. Por ejemplo, ¿qué hacer en ese instante ya que uno se despierta sobresaltado y no quiere que se pierda esa energía crítica que tanto necesita uno? Mire, hermano, usted mismo me está dando la respuesta. ¿Qué tiene que hacer? Acordarse que usted en ese momento está movido por unas fuerzas totalmente antagónicas. ¿A quién recurre? Claro, y ahí está pues. Es que hay que aplicar, mire, la gnosis es la lógica de la vida. El sentido común de la vida, esa es la que lo lleva a uno a comprender los misterios de la misma vida. Ahí no voy a correr a llame a Julana o no sé qué y tal, y no, señor. Tiene un ser superior que es capaz de llevarlo a través de ese difícil camino. Es la madre. Por eso decimos en nuestra oración, un padre que me ama y una madre que me guía. No tiene que recurrir a quien lo está guiando para que Cristo lo salve. ¿Quién tiene algo? ¿Cómo? La palabra perdida se ha encontrado. El día que nosotros estemos trabajando sobre la pasión, vamos encontrando el resultado y la voz del Cristo íntimo, que es la palabra que estaba perdida. ¿Quién tiene por ahí? Maestro, las dos estaciones en las cuales se para el Cristo, ¿tiene que ver con el trabajo de la costilla Lucifer? Eso tiene tres cosas. La parada de Jesús no era porque estaba cansado, como lo dicen los ignorantes. Era donde se detiene a tres cosas. La una porque ha vivido en esa constelación. La otra porque tiene que comprender
lo que esa constelación ha hecho en nosotros o está haciendo. Y la otra, porque tiene que conocer los elementos que hay en esa constelación que le van a seguir dañando el trabajo en el camino que él lleva, que es la Vía Crucis. Nosotros no podemos avanzar en el camino de la Vía Crucis si no estudiamos de fondo los elementos antagónicos que tenemos en nuestro zodiaco interior, que es nuestro Lucifer interior. Maestro, ¿por qué si el Lázaro se ha levantado y ha andado, el Cristo tiene la llaga y Tomás debe de meter el dedo? Ah, no, pero es que eso representa otra cosa, que no lo estamos hablando aquí en este momento. Eso ya es una cuestión de los apóstoles. Y el drama, otro drama. Estamos hablando de levántate y anda. En relación a lo mismo nos está diciendo la liturgia. El problema de nosotros, y perdóname Néstor, es que ligamos lo uno con lo otro y entonces no se entiende el significado de algunas cosas. La liturgia son cátedras para la conciencia. Está escrito en los rituales todo el drama cósmico. Pero uno liga lo uno con lo otro, como ligar la constelación de Piscis con la de Aries. Hay que detenernos y observar que cuando el Cristo resucita ese Lázaro, el mismo Cristo en la liturgia nos está diciendo: levantados mis hermanos y hermanas de la tierra, pisad bajo esta planta todo temor y timidez, levantados, ser libres y gozosos de noche y de día. Es decir, es la misma oratoria con otras palabras.